¿Qué opinas sobre el miedo de la gente hacia la inteligencia artificial? Más que la IA en sí misma. Me molesta cómo las corporaciones han estado promocionando sus productos al decir que tienen funciones de IA. Funciones que de igual forma, solo benefician a las corporaciones en lugar de al usuario. Espero que cuando se creen leyes de regulación para la IA, añadan una que obligue a las corporaciones a hacer que las funciones de IA puedan desactivarse. Al menos deberíamos tener el derecho a optar por no usar esas funciones si es que no queremos hacerlo. La tecnología siempre fue, es y será una mera herramienta. Lo verdaderamente preocupante son las personas a cargo de la tecnología en cuestión. Estoy firmemente convencido de que si una IA nos elimina, no será una IA verdaderamente sensible, sino un programa de aprendizaje, el cual solo recibe directivas tales como, resuelve X problema. Siempre está la posibilidad de que ese problema podría resolverse de tal forma que simplemente acabe con la humanidad, sin que la IA tenga realmente una mala intención de por medio. Dado que la humanidad tiende a inclinarse más al lado moral a medida que recibe más educación, tengo la esperanza de que una IA verdaderamente sensible llegará a existir. Y como será instantáneamente el ser más inteligente del planeta, sentirá compasión por la humanidad y la guiará. Por supuesto, nada de esto importa si primero nos destruimos entre nosotros. El miedo es justificado. Ya se está utilizando IA para reemplazar a muchos artistas, escritores, redactores, técnicos y trabajadores de oficina. Está dejando a las personas sin trabajo solo para beneficiar a quienes ya de por sí tienen mucho dinero a su disposición, sin mencionar la mentalidad que está inculcando en aquellos que piensan que son artistas, por usar esos horribles generadores de arte de IA, o el horrible perjuicio que va a causar en las habilidades interpersonales de las personas que se vuelven adictas a estas salas de chat en donde estás charlando con algo que simula ser una persona. Hay usos beneficiosos de la IA, pero su implementación se está dando de una manera en la que no se ponen límites, lo cual lo hace moral y éticamente inaceptable. Es muy probable que terminemos entregando la toma de decisiones de vida o muerte a la IA, dándole el poder para hacer la guerra. Una vez que hagamos eso, ni siquiera será necesario que sea autoconsciente, solo con que cumpla lo que se le ordene será suficiente. La orden, elimina al enemigo será la frase que marca el inicio del fin, porque ese enemigo puede ser cualquiera de nosotros. Apropiado y justificado. En un tiempo muy corto ya ha causado cambios económicos significativos. Al menos un tercio de los empleadores han dicho que ya han reemplazado a algunos trabajadores con IA, mientras que alrededor del 29% de los empleados han dicho que parte o la totalidad de su trabajo puede ser realizado por IA. Más allá de lo económico, hay muchas otras preguntas que no están recibiendo la atención que ameritan. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué influencia puede tener? ¿Puede una IA diagnosticar mejor que un médico? ¿Puede siquiera ser un médico? ¿Puede ser un abogado, un fiscal o un juez? El miedo de la gente se origina porque lo desconocido es aterrador. La paranoia y el miedo que circula a día de hoy tiene cierto sentido de ser, pero las quejas están apuntando en la dirección equivocada. Si miramos atrás en nuestra propia historia, dentro de un margen de unos 20 o 30 años, veremos todo tipo de películas que hablaban sobre los peligros de Internet. Juegos de guerra, La red y el hombre del jardín, son películas que hablan sobre cómo un hacker malvado causa el caos al tomar control de toda máquina que esté conectada a Internet. En contraste, no vas a encontrar ni una sola película sobre las cosas que nos están afectando y por las que verdaderamente deberíamos preocuparnos. Hoy en día se pone en duda nuestra realidad. Y las teorías de conspiración circulan desenfrenadamente, porque el exceso de información al que estamos expuestos nos ha hecho incapaces de distinguir una noticia real de una falsa. Los medios de comunicación tienen voces tan ruidosas y el respaldo de una imagen pública oficial, con la cual magnifican o acallan según su conveniencia. Y la gamificación de las aplicaciones hace que cualquier persona sea propensa a desarrollar una adicción a la dopamina, y la recompensa inmediata. Con la IA será más de lo mismo, pero llevado a un punto en el que los que no estaban tan afectados comiencen a ver los primeros síntomas. Y los que ya estaban afectados, se vuelvan completamente dependientes. El otro día me comí una noticia falsa que me dejó muy intranquilo. Hay un video que circula bajo el nombre de, en Rusia, una IA reemplazó a los trabajadores en el metro de Moscú, en donde se muestra la imagen de una mujer en una pantalla que vende los boletos para el metro. La intranquilidad de ver que podría ser yo quien sea reemplazado por una IA, creció al ver los comentarios que eran una mezcla de bromas y críticas sobre la situación. Me calmé cuando, unas horas más tarde, al intentar mostrarle el video a un amigo, habían borrado el video en el posteo de Reddit, destacando un mensaje que decía que era falso.
Explicaban que era un video pregrabado que se repetía en bucle para una exposición de nombre Moscú 2030, en donde se planteaba el desarrollo tecnológico del país. Al parecer se confirmó esa información, pero el video sigue circulando en varias plataformas, causando pánico y molestia. El arte de IA no es un problema. La capacidad de vigilancia masiva y la guerra sí lo son. Hace unos días, se hizo público un video en donde un dron de vigilancia encuentra a un soldado ruso herido. El hombre rogaba por su vida por medio de señas, con una cara de terror e impotencia que partía el corazón al verlo. Entre la cantidad de comentarios que había en la publicación, hubo uno que me hizo correr un escalofrío por la espalda. El comentario decía: tiene un anillo de bodas en su mano derecha. Imagina ser la esposa de ese hombre y verlo en esa situación, sin saber qué será de él. Una persona puede estar controlando herramientas de guerra a cientos de kilómetros del campo de batalla, desconectados de la realidad de forma tan insensible que apagar una vida llega a no significar nada. Creo que al igual que con la bomba nuclear, esta es una tecnología que la mayoría de la humanidad no es lo suficientemente madura como para usarla con cuidado. La principal crítica que vas a escuchar en torno a la IA es sobre la pérdida de puestos de trabajo humano, lo cual es algo válido. El problema con eso es que ya viene ocurriendo hace varios años, principalmente en empresas agrícolas y de fabricación de automotores. Muchas de las tareas de siembra, cosecha, selección de calidad y eliminación de plagas, se pueden hacer por medio de maquinaria que hace el trabajo de varias personas en menor cantidad de tiempo, cosa que siempre ha causado descontento y quejas, pero piensen por un momento. La cantidad de alimento que se necesita para la población de un país se mide en toneladas. ¿Qué cantidad de trabajadores harían falta para poder producir y cosechar esas cantidades? Y yendo un paso más adelante, ¿cómo sería posible hacer económicamente rentable la manutención de toda esa gente? Cabe destacar que muchos de esos trabajos son estacionales, lo cual significa que una vez terminada la temporada, todas esas personas deben ganarse la vida de otra manera. En el caso de las empresas de automotor, los autos están hechos en mayor medida por máquinas, dejando los detalles de ciertas partes a personas que, según propias palabras de un trabajador de ensamblaje, tarde o temprano terminan con alguna lesión causada por repetir el mismo movimiento una y otra vez durante varias horas al día, todos los días. El problema no está en reemplazar el capital humano, sino en que no nos está dando el tiempo necesario para prepararnos ante un cambio que puede sacar de la ecuación trabajos que terminen dañando a los trabajadores de manera irreversible. La mayoría de los miedos están arraigados en la ignorancia. La IA no debería asustar a casi nadie. Es un engaño de marketing y es mala en prácticamente todo, excepto en hacer arte o música increíblemente promedio, y con tantos errores, que la vuelven inviable si es que se pretende realizar proyectos en donde se necesiten escenas coherentes entre sí. Dicho esto, tiene mucho potencial en el campo médico, como los lentes de realidad virtual de algunas marcas de celulares, que ya se utilizan para ver los signos vitales del paciente en operaciones en tiempo real. Trabajo como ingeniero de inteligencia artificial. Los mayores problemas que encuentro en el desarrollo de la IA son los sesgos humanos que se codifican en el sistema, y las empresas que utilizan cajas negras para que no podamos verlos. En cuanto a que la IA tome el control del mundo y cosas como las de Terminator, no va a pasar, se los aseguro. La inteligencia artificial es demasiado primitiva en este momento, si es que podemos llamarla inteligencia artificial. Aún así, no debemos olvidar que cualquier cosa tiene el potencial de ser utilizada con buenas y malas intenciones. La energía nuclear es grandiosa, pero las bombas nucleares quizás no lo sean tanto. La mayoría de las personas que se asustan no son las que saben mucho sobre las especificaciones técnicas de los modelos de IA. Estos modelos basados en transformadores, como lo es ChatGPT por ejemplo, son máquinas de autocompletado muy inteligentes. No tienen razonamiento, lógica, ni comprensión de objetos. Simplemente predicen cuál debería ser la siguiente letra o palabra en una secuencia, y repiten esa predicción una y otra vez hasta que la respuesta tiene una longitud suficiente. OpenAI ha realizado muchas buenas innovaciones en ingeniería para mejorar el proceso de entrenamiento, pero la arquitectura fundamental sigue siendo la misma. Esta tecnología no va a dominar el mundo, y no está claro si hay mucho espacio para mejorar en las actuales redes neuronales en general. La mayoría de los avances en los últimos años han surgido simplemente de invertir una gran cantidad de dinero en datos de entrenamiento y capacidad de cómputo, pero esa tendencia no puede continuar por mucho más tiempo. En este momento, nadie tiene buenas ideas sobre qué hacer a continuación, razón por la cual ahora las empresas se están enfocando en sacar provecho de la tecnología disponible,
Creo que estamos bastante cerca del límite de lo que es posible con las IA, lo que significa que el generador de texto puede generar escritos realmente convincentes, más o menos al nivel en el que estaría un estudiante universitario. Pero ese texto puede o no ser correcto en base a hechos comprobables. Como estudiante de ingeniería de software, puedo entender el miedo que genera el escuchar tantas noticias relacionadas con el tema. Pero por ahora, la IA no puede aprender cosas que no le enseñemos, o tener información que no le proporcionemos. Así que creo que aprender a usarla, y en mucha mejor medida, aprender cómo funciona y solucionar sus errores, hará que tu vida sea mucho más fácil. Probablemente terminarás con mejores oportunidades laborales. Estamos ante el equivalente a la revolución industrial de nuestra era. Ningún país en la Tierra está listo para lo que la IA está logrando, y absolutamente ningún gobierno está tratando el tema con la seriedad suficiente para gestionarlo. ¿Cómo culparlos? Estamos en una carrera tecnológica que podría decidir el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Por qué debería parar sabiendo que mi vecino no va a hacerlo? Las nulas regulaciones en torno a la sustitución de personas, y falta de leyes que marquen límites claros al desarrollo de la IA a todo tipo de industrias, nos va a afectar tarde o temprano. No soy tan pesimista como para ver un invierno nuclear, pero sí veo a muchas personas que no podrán permitirse un plato de comida en la mesa. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre la inteligencia artificial? Déjanos saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.